Hay un lugar en España donde el tiempo se detuvo una mañana de 2006 y desde entonces solo avanza en los tribunales. No es una metáfora. Es un edificio real, mastodóntico, de color salmón, clavado en la arena como un insulto al Mediterráneo. Se llama El Algarrobico y, aunque nunca ha recibido a un solo huésped, es el hotel más famoso de este país. Cuando un español escucha esa palabra Algarrobico, no piensa en vacaciones, piensa en corrupción, en ladrillo, en esa España que se comió la costa de Entelladas. Es un nombre que duele, que avergüenza, que enfrenta a ecologistas con políticos, a jueces con administraciones, a la ley con la realidad. El Algarrobico está ahí, como un muerto que nadie quiere enterrar, pudriéndose frente a una de las playas más hermosas de Europa. Y el tiempo corre más rápido que la justicia. Esta es la historia de cómo un hotel de 411 habitaciones y 20 plan se convirtió en el mayor símbolo de la destrucción del litoral español. Una historia de leyes que llegaron tarde, de permisos firmados con los ojos cerrados, y de un país que sigue sin saber cómo pedir perdón al mar. Capítulo 1. La playa que no pedía nada. Para entender lo que significa el Algarrobico, hay que entender lo que había antes. El Parque Natural de Cabo de Gata Níjar, en Almería, no es un parque cualquiera. Es uno de los rincones más salvajes y secos de Europa, donde el desierto se asoma al mar formando calas de aguas turquesas y acantilados volcánicos que parecen de otro planeta. Aquí rodó Steven Spielberg algunas escenas de Indiana Jones. Aquí el sol rompe las piedras y el viento de levante obliga a los olivos a crecer tumbados. A los pies de la Sierra de Cabrera, justo en el límite del parque, se extiende la playa del Algarrobico. Debe su nombre al algarrobo, un árbol humilde que da unas vainas dulces con las que se alimentaba al ganado. Durante siglos, este lugar fue solo eso, una lengua de arena fina, un par de cortijos blancos, chumberas, pitas, silencio. Un paisaje casi lunar, solo roto por el rumor del mar. A finales de los años 80, la burbuja inmobiliaria aún estaba gestándose, pero ya se sentían sus primeras contracciones. El suelo costero empezó a cotizarse como el oro. Y en Almería, donde el turismo de masas había pasado de puntillas comparado con la Costa del Sol, algunos vieron una oportunidad. ¿Qué hacer con un terreno virgen junto al parque natural? Para la mentalidad del pelotazo, la respuesta era simple: construir. Y construir alto. Capítulo 2. El solar mágico. ¿Cómo nace un monstruo legal? La parcela donde hoy se alza el Algarrobico fue comprada por la promotora Asata del Sol, luego vinculada a AIFOS, una de las grandes inmobiliarias del sur, con un objetivo claro: levantar un resort de lujo. Pero el suelo estaba clasificado como no urbanizable. ¿Cómo se convierte un terreno protegido en una mina de oro? La respuesta clásica de aquellos años: con un convenio urbanístico. En 1988, el Ayuntamiento de Carboneras, gobernado en Tondo entonces por el socialista Cristóbal Fernández, aprobó un plan de desarrollo que recalificaba los terrenos. De repente, donde solo podía haber matorrales, ya se podía construir. La Junta de Andalucía miró, pero no vio, o no quiso ver. La maquinaria del ladrillo se ponía en marcha. Los vecinos del pueblo, Carboneras, vieron la operación con una mezcla de resignación e ilusión. Carboneras era y es un pueblo humilde. Vivía de la pesca, de la agricultura de invernadero y cada vez más del turismo. Un hotel grande prometía empleos, movimiento, futuro. ¿Quién iba a oponerse? Solo 4 ecologistas. Y en los años del España va bien, oponerse al progreso era casi una herejía. Las licencias se otorgaron sin demasiados obstáculos. El proyecto era faraónico: 411 habitaciones, piscinas, salones, todo con vistas al Mediterráneo.
casi 20 plantas de hormigón armado. Lo que no se dijo o se dijo en voz baja es que el edificio se levantaba literalmente sobre la arena, que la Ley de Costas de 1988 establecía una servidumbre de protección de 100 metros desde la línea de dominio público marítimo terrestre, y que aquello, sencillamente, era ilegal. Pero la grúa ya estaba allí, y cuando la grúa aparece, la ley suele llegar tarde. Capítulo 3. Cemento y silencio. La construcción imparable. Las obras comenzaron en 2003, en plena borrachera inmobiliaria. A pleno rendimiento, el esqueleto del hotel crecía a un ritmo vertiginoso. Los operarios trabajaban a destajo, las hormigoneras no paraban. En pocos meses, la estructura ya arañaba el cielo de la playa, un monolito rosado visible desde kilómetros. Durante la construcción, Greenpeace y grupos locales, como Salvemos Mojac y ecologistas en acción, empezaron a movilizarse. Denunciaron que el hotel estaba a menos de 50 metros de la orilla, que invadía suelo protegido, que las obras vertían residuos directamente a la arena. Pero las denuncias chocaban contra un muro administrativo. El alcalde, Cristóbal Fernández, defendía el proyecto con uñas y dientes. Trae progreso, repetía, y el progreso en aquel entonces se medía en metros cuadrados construidos. En 2005, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, TSJA, declaró nula la licencia de obras porque el suelo seguía siendo no urbanizable según el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque de Cabo de Gata. La sentencia fue clara, no se podía construir allí, pero la constructora no paró. Presentó recursos, ganó tiempo. La justicia española es lenta, pero las hormigoneras son rápidas. Para cuando los tribunales dictaban, los albañiles ya habían terminado. El 22 de febrero de 2006, con el edificio prácticamente terminado, se hablaba del 94% de ejecución. Un juez ordenó la paralización cautelar de las obras. Los obreros dejaron los andamios, recogieron sus herramientas y se fueron. No sabían que ese día sería el último, que aquel hotel no vería jamás un cliente, que acababan de sellar la tumba de cemento de una época. Capítulo 4. Hotel ilegal. La sentencia que lo cambió todo, la paralización de las obras, fue un terremoto mediático. Por primera vez, un macroproyecto costero se frenaba en seco cuando ya era un hecho físico. Los ecologistas celebraron, pero con cautela. Porque una cosa era parar las obras y otra, muy distinta, derribar lo ya construido. Las fotos del esqueleto del hotel dieron la vuelta a España y saltaron a la prensa internacional. No era para menos. La imagen era surrealista, un gigante de cemento, con las ventanas vacías como cuencas de ojos, asomándose a una playa virgen. La naturaleza a sus pies seguía inmutable. Las chumberas, las pitas, el mar turquesa. El contraste dolía en los ojos. En 2012 llegó el mazazo definitivo del Tribunal Supremo. La sentencia fue rotunda, el suelo era protegido, la licencia era nula de pleno derecho, y el hotel debía ser demolido. No había lugar a dudas jurídicas. El Algarrobico era ilegal. Hotel ilegal, pintaron los activistas de Greenpeace en letras gigantes sobre la fachada en 2014. La acción fue tan icónica que incluso hoy, si buscas el Algarrobico en Google, una de las primeras imágenes es esa pancarta de hormigón, pero del dicho al hecho hay un abismo judicial. La sentencia del Supremo ordenaba demoler. ¿Quién debía ejecutarla? ¿Quién pagaba la voladura? ¿Quién asumía el coste político de tirar abajo un edificio de 20 plantas en un pueblo pequeño? Aquí empezó la segunda parte de la pesadilla, el laberinto judicial. Capítulo 5. El laberinto de la demolición. ¿Quién paga? ¿Quién rompe demoler un hotel nuevo, sin estrenar, de 20 plantas y 411 habitaciones? No es soplar y hacer bolitas de papel.
Los cálculos iniciales hablaban de entre 5 y 7 millones de euros de coste directo. Pero el gasto no era solo económico, era medioambiental. Tirar abajo ese monstruo generaría ya más de 100.000 toneladas de escombros. ¿A dónde se llevan? ¿Cómo se evita dañar la playa que se quiere proteger? Se puede demoler sin contaminar el acuífero. Mientras se debatía la logística, la guerra de los expedientes estallaba entre administraciones. El Ayuntamiento de Carboneras, que cambió de color político varias veces, defendía que el hotel era legal dentro de su Plan General de Ordenación Urbana. Para el consistorio, el problema no era el hotel, sino la ley de costas y el deslinde. La Junta de Andalucía, por su parte, sostenía lo contrario. El suelo era protegido desde 1994, cuando se aprobó el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural. El gobierno central intervenía como tercero en discordia a través del Ministerio Medio Ambiente. 3 administraciones, 3 visiones, 0 acuerdos. En 2016, más de una década después de la paralización, un juez de Almería dictó un auto en el que ordenaba la demolición inmediata y daba un plazo de 60 días. Los titulares volvieron a encenderse, pero la demolición no llegó. El ayuntamiento recurrió. Los plazos se estiraron como un chicle. Y el hotel seguía allí, imperturbable. Capítulo 6. El alcalde que quiso abrir el hotel. En pleno siglo XXI, la historia del Algarrobico tiene un giro casi cómico, si no fuera trágico. En 2014, el entonces alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, del Partido Popular, aunque antes había sido socialista, concedió una cédula de habitabilidad al hotel, así como suena. Con el edificio paralizado durante 8 años y medio España, pidiendo su demolición, el alcalde firmó un papel diciendo que el hotel era apto para abrir. La maniobra era un órdago. Si el hotel tenía cédula de habitabilidad, no podía ser ilegal, ¿no? Además, el ayuntamiento aprobó un plan general que recalificaba expresamente el suelo donde se asentaba el Algarrobico como urbano. Todo ello a pesar de que el Tribunal Supremo ya había dicho que era ilegal. La estrategia era clásica del urbanismo patrio, cambiar la ley para legalizar el delito. La respuesta judicial no se hizo esperar. La cédula fue anulada por los tribunales y el plan general fue suspendido. El alcalde se quedó solo, defendiendo lo indefendible ante los micrófonos, mientras Greenpeace proyectaba sobre la fachada del hotel el mensaje: hemos venido a la playa y nos hemos encontrado esto. ¿Os gusta? Capítulo 7. El día que la justicia dijo basta pero no pasó nada, marzo de 2022. 16 años después de la paralización de las obras, el Tribunal Supremo emite una nueva sentencia, esta vez sobre la titularidad de los terrenos. Y es definitiva. El suelo donde se asienta el Algarrobico es dominio público marítimo terrestre, es decir, es del Estado. Es de todos los españoles. El hotel ha estado ocupando ilegalmente un terreno público durante 20 años. La sentencia del Supremo es la puntilla jurídica. Ya no hay excusas técnicas ni administrativas. El suelo es público. El hotel es ilegal. La ley de costas es clara. Los terrenos pertenecen al Estado y deben quedar libres de edificaciones. La demolición es ineludible, pero no es instantánea, porque la Audiencia Nacional tiene que determinar aún el justiprecio que el Estado deberá pagar a la promotora por la expropiación de la finca. Sí, ha leído bien, el Estado podría tener que indemnizar al que construyó ilegalmente. Un nuevo capítulo en el surrealismo judicial español. Capítulo 8. El precio de la vergüenza. Números que duelen, pongamos cifras sobre la mesa. La construcción del hotel costó unos 24 millones de euros. La demolición se estima ahora en unos 10 millones. Aunque algunas fuentes la elevan a 15,
si se incluyen los costes de gestión de residuos y restauración ambiental. Si el Estado indemniza a la promotora, que ha exigido hasta 70 millones en algunos litigios, la factura total para las arcas públicas podría superar los 50 millones de euros. 50 millones de euros, dinero público, para corregir lo que nunca debió hacerse. Pero hay costes que no se miden en euros. El daño reputacional es incalculable. Cada reportaje sobre el Algarrobico es un recordatorio de que España permitió la destrucción de su litoral, cambio de plusvalías rápidas. De que la corrupción urbanística no fue una excepción, sino un sistema. De que las leyes se escribían con la letra pequeña de las recalificaciones. El hotel es hoy monumento involuntario a aquella época. Un museo de la codicia. Capítulo 9. Carboneras. Un partido en dos. En medio de este drama judicial hay personas de carne y hueso. Carboneras es un municipio de unos 8.000 que ha vivido todo el proceso con una mezcla de rabia, vergüenza y hartazgo. Aquí el paro siempre ha sido alto. La promesa del hotel generó ilusión. Muchos recuerdan los carteles de Algarrobico Resort como un sueño que se desvaneció. Hay familias divididas por este tema. Quienes creen que el hotel debió abrir porque habría dado trabajo a cientos de vecinos. Quienes piensan que hay que demolerlo ya porque la imagen del pueblo ha quedado manchada para siempre. Y quienes simplemente están cansados de que Carboneras solo salga en la tele por esto. No es fácil convencer a un padre de familia, que lleva años en el paro, de que un edificio que podría haberle dado un empleo es un crimen ecológico. La tragedia del Algarrobico no es solo paisajística, es social. Es la historia de un modelo económico que hipotecó el territorio y dejó a la gente tirada cuando la burbuja explotó. Capítulo 10. El hormigón como metáfora nacional. ¿Por qué el Algarrobico se convirtió en un caso tan emblemático? Porque condensa todos los males del urbanismo español. La colusión entre políticos y promotores, la ley de costas pisoteada, las administraciones mirando para otro lado, la justicia llegando siempre tarde y, sobre todo, la sensación de que quien la hace, la paga. Manuel Delgado, geógrafo y experto en ordenación del territorio, lo explica con crudeza. El Algarrobico no es un edificio, es una metástasis del modelo de desarrollo depredador que se aplicó en España durante décadas. Representa el triunfo de la especulación sobre cualquier principio de sensatez. El edificio está ahí, visible desde la autovía, como un recordatorio de que en España el crimen urbanístico prescribe mal y se demuele peor. Y cada año que pasa sin que las máquinas entren a derribarlo es un año de impunidad simbólica. Capítulo 11. ¿Por qué no se ha demolido ya? La crónica de un bloqueo infinito a estas alturas, la pregunta es inevitable. ¿Qué narices impide que el Algarrobico sea ya un montón de escombros reciclados? La respuesta es una maraña de causas técnicas, políticas y económicas que han funcionado como un escudo perfecto para el inmovilismo. Primero, el baile de competencias. La demolición compete al ayuntamiento, pero el suelo es del Estado. La Junta de Andalucía tiene competencias sobre el parque natural y sobre la gestión de residuos. Cada administración ha esperado que sea otra la que dé el primer paso, mientras el reloj avanza en los juzgados, donde los recursos de la promotora contra la expropiación mantienen el bloqueo. Segundo, el coste. Derribar un edificio de semejante envergadura no es barato, y nadie quiere poner el dinero. El gobierno central y la Junta se han cruzado reproches durante años sobre a quién le toca pagar. En 2021, el Ministerio para la Transición Ecológica anunció que asumiría el coste de la demolición si las administraciones llegaban a un acuerdo. Pero el acuerdo sigue sin cerrarse. Tercero, la complejidad técnica.
No se puede derribar a lo loco. Hay que hacerlo sin dañar la playa, sin generar una nube tóxica de amianto, aunque no está confirmada su presencia. Es una posibilidad en edificios de esa época. Y con un plan de reciclaje de residuos que cumpla la normativa ambiental europea. Todo eso requiere estudios, proyectos, licitaciones. Y cada paso es un nuevo recurso, un nuevo plazo, una nueva demora. En 2024, el gobierno adjudicó el contrato para la redacción del proyecto de demolición. Un paso esperanzador, pero pequeño. El proyecto estaba previsto para 2025. Luego será la licitación de las obras. Luego la adjudicación. Luego las máquinas. Si todo va bien, el Algarrobico podría empezar a caer en 2026 o 2027. 20 años después de su condena judicial. Capítulo 12. La restauración. Se puede borrar la cicatriz. Supongamos que por fin las excavadoras entran y en unos meses el Algarrobico es historia. La pregunta entonces será, ¿y ahora qué? ¿Cómo se devuelve una playa virgen después de décadas ocupada por un mastodonte de hormigón? Los expertos en restauración litoral advierten de que el proceso es casi tan delicado como la demolición. Hay que retirar los cimientos, que se extienden varios metros bajo tierra. Hay que restaurar el perfil natural de la playa, que quedó alterado por el terraplén que se hizo para construir. Hay que replantar especies autóctonas, las pitas, los algarrobos, que dan nombre al lugar, la vegetación dunar que fija la arena. El Parque Natural de Cabo de Gata tiene una resiliencia extraordinaria. La naturaleza, si se le da espacio, suele reclamar lo que es suyo. En otras zonas donde se demolieron edificaciones costeras, como en algunos puntos de Baleares o Canarias, la playa recuperó su fisonomía en pocos años. Pero aquí la escala es diferente. No hablamos de un chiringuito ni de un apartahotel de 3 alturas. Hablamos de un coloso. La restauración costará millones adicionales. Algunas estimaciones apuntan a que el proceso completo, desde la demolición hasta la renaturalización, podría superar los 25 millones de euros. Una factura que, con toda probabilidad, acabaremos pagando todos los españoles. Capítulo 13. El Algarrobico en el imaginario colectivo. Más allá de los tribunales y los presupuestos, el Algarrobico ha calado en la cultura popular española como un símbolo de lucha y de resistencia ciudadana. Ha salido en canciones, en documentales, en cientos de artículos de prensa. Es visita obligada para turistas concienciados que quieren ver con sus propios ojos el Hotel del Escándalo. En 2010, el cineasta alemán Udo Maurer estrenó el documental El Algarrobico. Anatomía de un desastre, que recorrió festivales internacionales. En él se ve a los vecinos de Carboneras, a los ecologistas, a los políticos, a los jueces. Y al hotel, siempre al hotel, silencioso y gigantesco, como un personaje mudo que lo observa todo. En redes sociales, el hashtag Demolicionia aparece cada verano, cuando las fotos de la playa del Algarrobico recuerdan a los españoles que el mamotreto sigue en pie. La cuenta de Twitter de Greenpeace España no pierde ocasión de recordarle al ministerio que otro verano más y el hotel sigue allí. En las escuelas, especialmente en Andalucía, algunos profesores utilizan el caso del Algarrobico para explicar qué es el desarrollo sostenible y qué significa la corrupción urbanística. Varias generaciones de estudiantes han crecido estudiando este caso como ejemplo de manual de lo que no hay que hacer. La pedagogía del desastre. Capítulo 14. Otros algarrobicos ibéricos. La España del ladrillo, el Algarrobico no está solo. Es el más famoso, pero no el único. En la costa española proliferaron los hoteles, los apartamentos y las urbanizaciones que jamás debieron construirse. En la playa de Ses Covetes, en Llorca, el Hotel Serralor
fue demolido en 2008 tras años de litigios. En Liencres, Cantabria, el complejo de la Cepsa fue derribado en 2007. En el Palmar, Cádiz, varias edificaciones ilegales han sido demolidas en los últimos años. Todas esas demoliciones son celebradas como victorias, pero también como excepciones que confirman la regla. La mayoría de los disparates urbanísticos siguen en pie. Según datos de Greenpeace, en 2023 aún quedaban más de 500 construcciones ilegales en el litoral español, muchas de ellas sentenciadas a demolición, pero ninguna derribada. La paradoja española: la justicia condena, pero no ejecuta. El ladrillo es más fuerte que el papel. Capítulo 15. La lección del Algarrobico. ¿Ha aprendido España? Esta es la pregunta del millón. ¿Sirvió el escándalo del Algarrobico para cambiar las cosas? La respuesta tiene luces y sombras. Por un lado, sí. La ley de costas fue reformada en 2013, endureciendo los criterios de protección litoral. Se amplió la servidumbre de protección en muchos tramos. Se incrementó la vigilancia sobre las licencias municipales. El caso Algarrobico generó tal presión mediática que ningún político quiere ser el próximo Cristóbal Fernández. La demolición de infraestructuras ilegales es hoy un arma arrojadiza entre partidos, y nadie quiere aparecer como el defensor del cemento. Por otro lado, no, la especulación urbanística no ha muerto, se ha sofisticado. Las recalificaciones siguen produciéndose, aunque con más disimulo. Los convenios urbanísticos se han sustituido por figuras más complejas, como los planes parciales o las modificaciones puntuales del PCOU, que esconden la ra libre de ladrillo bajo una montaña de burocracia. La presión sobre la costa sigue siendo enorme, sobre todo en el Mediterráneo, donde el turismo masivo no cesa de crecer. Además, el Algarrobico ha revelado una carencia estructural del sistema judicial español, la lentitud en la ejecución de sentencias. Que un edificio declarado ilegal por el Supremo en 2012 siga en pie en 2026 es un síntoma de que algo no funciona. La justicia que llega tarde no es justicia, es un simulacro. Epílogo. El día que caiga el gigante llegará un día, quizá en 2026, quizá en 2027, quizá más tarde, en que las máquinas entren por fin y empiecen a morder el esqueleto del Algarrobico. Las cámaras estarán allí, por supuesto, los ecologistas también, y los vecinos de Carboneras, y los periodistas de media Europa. El derribo será lento, meticuloso, planta por planta. Habrá que separar el hormigón del acero, clasificar los residuos, evitar daños al entorno. Será obra triste y alegre al mismo tiempo. Triste por lo que significa el fracaso de un modelo, la incapacidad de hacer las cosas bien a la primera. Alegre porque, por fin, se hará justicia. Cuando caiga la última viga, la playa del Algarrobico empezará a respirar, las dunas volverán a moverse con el viento. Las pitas rebrotarán, y el algarrobo, ese árbol que da nombre a este lugar pero que casi nadie recuerda, volverá a echar raíces sobre la arena limpia. Será entonces cuando los españoles podamos visitar esa playa sin sentir vergüenza, sin apartar la mirada. Será entonces cuando podamos decir que, aunque tarde, la ley se impuso al cemento, que la naturaleza ganó la partida. Hasta que ese día llegue, el Algarrobico seguirá allí, plantado como un muerto viviente, recordándonos que la cicatriz más profunda de este país no está en la costa. Está en la memoria,